En la puerta, mi papá me miró de arriba abajo y dijo, solo no arruines este día como sueles hacerlo. Mi hermana dijo, de hecho, nos estábamos divirtiendo hasta ahora. No respondí. Mi hija me apretó la mano y dijo, ¿podemos irnos? Sonreí y asentí. Nos fuimos. Una hora después, mi mamá llamó presa del pánico. ¿Por qué rechazaron la tarjeta? Puse mi teléfono en modo no molestar. 10 minutos después, ni siquiera habíamos cruzado la puerta principal cuando mi papá me lo soltó. Me lanzó esa fría mirada de arriba abajo como si hubiera aparecido en un funeral con un disfraz de payaso. Luego, con su habitual falta de delicadeza, murmuró, solo no arruines este día como sueles hacerlo. Noté que mi hija se estremeció ligeramente. No siempre entiende las palabras, pero capta el tono. Solo tiene 8 años, pero estar cerca de mi familia la ha hecho madurar de una manera que me molesta más de lo que admito. Desde dentro de la casa, la voz de mi hermana llegó flotando, de hecho, nos estábamos divirtiendo hasta ahora. Nadie la corrigió. Nadie lo hace nunca. No respondí. Así ha sido siempre con ellos. Pinchan, incitan, molestan y esperan una reacción. Pero con los años, aprendí que la mejor venganza es la quietud. Eso y marcharse. Mi hija tiró suavemente de mi mano. ¿Podemos irnos? La miré. Llevaba puesta esa pequeña chaqueta de mezclilla que le encanta, la que tiene el parche de unicornio rosa que le cosí después de una crisis en una pijamada el año pasado. Sonreí y asentí. Nos dimos la vuelta, caminamos de regreso al coche y no miramos atrás. Una hora después, mientras ella sorbía un batido de mango y señalaba nubes con forma de pato, mi teléfono vibró sin parar. 9 llamadas perdidas, todas de mi madre. Luego una 10ª, las dejé pasar. En la 11ª llamada, la curiosidad pudo más. Contesté. ¿Por qué rechazaron la tarjeta? Eso fue todo lo que dijo. Sin hola, sin pausa, solo pánico. Podía oír el ruido de platos y murmullos de fondo. Un restaurante, por supuesto. No dije una palabra, solo toqué la pantalla y activé el modo no molestar. Mi hija preguntó si podíamos caminar junto al río después. Dije, claro. 10 minutos más tarde, otra vibración. Un mensaje de texto de mi papá. ¿Qué intentas demostrar? La familia no funciona así. El mismo hombre que una vez me dijo, si no quisieras que la gente te usara, tal vez no deberías estar tan disponible. Dijo eso después de que usaran mi crédito para refinanciar su cabaña en el lago. La misma familia que me llama egoísta cuando digo que no, pero responsable cuando necesitan otros $2.000 para reparaciones en casa. Olvidaron quién paga las facturas, quién administra las cuentas, quién posee el 80% del negocio familiar porque no querían la responsabilidad cuando murió mi abuelo. Esa tarjeta que usaban como si saliera de un árbol en su patio trasero fue lo primero que cancelé, y pensaron que era un fallo técnico. No tenían idea de lo que vendría después. Llamaron 13 veces más ese día. Dejaron mensajes de voz con una calma falsa y una preocupación fabricada. Mi mamá incluso intentó enviarle un mensaje de texto a mi hija, lo que cruzó una línea que no sabía que tenía hasta que vi su nombre en la pantalla de ese iPad. No respondí a ninguno de ellos. A la mañana siguiente, intentaron usar la tarjeta de nuevo. Una vez en un concesionario de coches. Aparentemente, mi hermana planeaba alquilar un BMW. Y otra vez en un spa de algún resort en Sedona que mi mamá había reservado para su bienestar. Ambas transacciones fueron rechazadas. Fue entonces cuando mi bandeja de entrada se iluminó. Primero, un correo electrónico de nuestro abogado de familia, Michei. Ha estado con nosotros durante más de una década, o más exactamente, con ellos. Puso en copia a mi papá y a mi hermana con un asunto que decía, aclaración sobre el acceso a gastos corporativos. El cuerpo del correo era breve. Mónica, por favor, confirma si esto es una restricción temporal y no un cambio formal en la estructura del negocio o en el protocolo de acceso. No respondí. En cambio, abrí el panel de control corporativo, revisé las transacciones más recientes y marqué cada gasto no relacionado con el negocio de los últimos 24 meses. El total ascendió a $181.392. Y eso era solo lo que no se habían molestado en ocultar.
Luego, programé una reunión de la junta directiva. No se lo dije. Verás, cuando mi abuelo falleció, nos dejó la empresa a todos por igual. Pero yo fui la única que realmente quiso dirigirla. Mi papá dijo que era demasiado viejo para aprender los nuevos sistemas. Mi hermana estaba explorando su camino espiritual. Y mi mamá quería centrarse en el diseño de interiores. Así que me cedieron sus acciones de gestión a cambio de un generoso retiro mensual de $11.000 cada uno. Con la condición de que se mantuvieran al margen de las operaciones. Por un tiempo, funcionó. Mantuve la empresa en crecimiento, la expandí a 3 nuevos estados y formé un equipo de 32 empleados. Pensé que la paz valía el dinero, pero ahora habían cruzado todos los límites. La reunión de la junta se llevó a cabo en silencio, solo yo y 2 de nuestros asesores, ambos habían estado esperando años a que yo hiciera limpieza. Revisé la estructura, puse fin a todos los estipendios familiares e hice que Michei fuera destituido como asesor legal por conflicto de intereses. Redacté las cartas yo misma y las envié por correo certificado para que tuvieran que firmar al recibirlas. 3 días después, comenzaron los gritos. Mi papá apareció en mi oficina, o lo intentó. La seguridad le impidió el paso. Mi hermana envió un mensaje de Facebook de 12 párrafos que comenzaba con, siempre has estado celosa de mí, y terminaba con, te arrepentirás de esto cuando ya no estemos. Mi mamá intentó el viejo truco de la culpa, dejó un mensaje de voz sollozando sobre cómo se supone que la familia debe apoyarse mutuamente, pero su versión de apoyo se parecía mucho al robo. Ese fin de semana, mi hija y yo fuimos de acampada por primera vez. Solo nosotras 2. Sin correos electrónicos, sin cobertura de celular. Hicimos ese mores y me preguntó si podíamos construir una casa en el árbol cuando volviéramos. Mientras tanto, en casa, el colapso apenas había comenzado. Cuando volvimos del viaje de acampada, todo era diferente. No había revisado mi teléfono en 2 días. Cuando finalmente lo hice, parecía un campo de batalla digital. Más de 70 llamadas perdidas, múltiples mensajes de texto furiosos de números que no reconocía y una avalancha de correos electrónicos, todos exigiendo lo mismo. ¿Por qué? El golpe final vino de Michei. Una carta formal esta vez, no un correo electrónico. Intentaba revertir la decisión de destituirlo como asesor, citando una notificación inadecuada y una lealtad de larga data a la entidad familiar. Casi me reí. El hombre me facturó $400 la hora por trabajo emocional después de una llamada de la junta el año pasado. La lealtad no era parte del paquete. No respondí. Ya había contratado a una nueva asesora, una mujer tranquila y brillante llamada Eloise, que se especializaba en limpiar empresas familiares heredadas. Revisó todo, asintió una vez y dijo, ya era hora. De vuelta en casa, encontré 3 paquetes sin abrir de tiendas en las que nunca había comprado. Mi mamá había usado la cuenta de la empresa para comprar una mesa de centro de $1.200 y un candelabro que parecía pertenecer a un palacio. Todo iba a ser devuelto. Eso fue lo último que procesé antes de cerrar la cuenta para siempre. El silencio que siguió fue espeluznante. Sin llamadas, sin mensajes, sin amenazas, simplemente nada. Se mantuvo así durante 6 días. Entonces me llamó una amiga en común. Alguien con quien no había hablado en meses. Oye, no quiero involucrarme, dijo. Pero tu hermana está publicando vídeos en línea. Está llorando ante la cámara. Dice que estás chantajeando a la familia y que los engañaste para obtener el control. Vi un clip. Fue suficiente. Las lágrimas falsas, los zooms lentos, el enlace de Venmo en su biografía. Se autodenominaba víctima de gaslighting corporativo. No dije una palabra. Simplemente le reenvié el vídeo a Eloise y volví a trenzar el cabello de mi hija. 2 días después, mi papá me envió un archivo PDF por correo electrónico. Era un borrador de una demanda. Intentaban alegar que había actuado de mala fe, que no entendieron los documentos que firmaron hace 10 años, que los pagos mensuales se habían convertido en su sustento esperado. El lenguaje era torpe. Michei debió haberlo redactado antes de que lo despidiera. Eloise revisó el borrador y sonrió levemente. Están fanfarroneando. No la presentarán. Tenía razón. No lo hicieron,
porque sabían que el descubrimiento de pruebas los arruinaría. Los documentos, los correos electrónicos, las grabaciones de las llamadas de la junta donde bromeaban abiertamente sobre vivir a costa de Mónica. Lo tenía todo. Sabían que yo no estaba fanfarroneando. Pero aquí está la cuestión. No solo los estaba cortando financieramente. Los estaba cortando por completo. La primera grieta real en su armadura llegó un miércoles por la mañana cualquiera. Estaba bebiendo un café tibio y revisando facturas cuando vi al cartero dejar un sobre grueso en mi puerta. Certificado. Pensé que tal vez era otra carta desesperada de Michelle o alguna tarjeta de felicitación pasivo-agresiva de mi madre fingiendo que no pasaba nada. No lo era. Eran los documentos de ejecución hipotecaria dirigidos a mí, o más específicamente a Mónica Walters, la supuesta cofirmante de una segunda hipoteca de $200.000 sobre la cabaña del lago, la que mis padres habían afirmado que estaba totalmente pagada hacía años. La misma cabaña que usaban como su refugio de vacaciones personal, pero que justificaban como un activo de la empresa para obtener exenciones fiscales. Me quedé allí en mi cocina, leyendo el documento línea por línea, con el estómago revuelto. Mi firma estaba en los documentos del préstamo, excepto que nunca los había visto en mi vida. Habían falsificado mi firma. Llamé a la compañía hipotecaria. Al principio, fueron amables hasta que dije la palabra fraude. Luego me transfirieron a 3 departamentos diferentes. Finalmente, un gerente admitió que la autorización del cofirmante había llegado a través de una verificación por correo electrónico. Pedí el correo electrónico. Era una dirección de Gmail, no la mía, solo una letra de diferencia. Nica 1981. Mi nombre, con una letra menos, metido en una cuenta falsa que usaron para aprobar el préstamo sin que yo lo supiera. No me temblaban las manos. No estaba llorando. Simplemente me quedé allí con el tipo de silencio que aprendes cuando las personas a tu alrededor toman demasiado durante demasiado tiempo. Fue calculado, premeditado, y habían usado la tarjeta de la empresa para hacer los pagos mensuales hasta que la cancelé. Por eso ahora estaba en ejecución hipotecaria. Se quedaron sin opciones. Envié los documentos a Eloise, quien respondió de inmediato. Si quieres presentar cargos, ya estamos a mitad de camino. No le respondí de inmediato. Esa noche, mientras empacaba para una escapada de fin de semana con mi hija, algo tranquilo junto al océano, fui al fondo de mi armario buscando una bolsa de lona. En su lugar, encontré algo extraño encajado detrás de un viejo álbum de fotos, una carpeta de manila, polvorienta, sin etiqueta. Dentro había viejos documentos de impuestos, algunos todavía con clips de años atrás. La mayoría era basura, pero en el fondo había un sobre grueso. Dirigido a mi abuelo. El remitente era de un bufete de abogados que no reconocí. Fechado 2 meses antes de su muerte. Casi lo dejé a un lado, pero la curiosidad ganó. A la mañana siguiente, llamé al bufete. Después de una larga pausa, la mujer al otro lado dijo, quizás quiera venir para esto. 2 horas después, estaba en su oficina mirando una fotocopia de un anexo al testamento de mi abuelo. Uno del que nunca me habían hablado. Cambiaba todo. El anexo establecía en lenguaje legal claro que me transfería el 100% de la propiedad del negocio a mí, no el 80%, no compartido, control total. Escribió que temía que el resto de la familia hiciera un mal uso de la empresa y creía que yo era la única capaz de dirigirla con integridad, la única en la que confiaba. Pero de alguna manera, nunca llegó a la lectura del testamento. En cuanto a por qué, el abogado se encogió de hombros. Fue enviado por correo a su domicilio según las instrucciones. Después de eso, estuvo fuera de nuestras manos. Me senté en mi coche después durante casi 20 minutos, viendo a la gente entrar y salir de una gasolinera, el mundo girando como si nada hubiera pasado. Lo habían escondido. Encontraron ese sobre y me lo ocultaron. Le mintieron al abogado que leyó el testamento. Me dejaron creer que todavía tenían algún derecho legal sobre la empresa, y cobraron $11.000 al mes bajo esa mentira durante casi una década. Conduje directamente a la oficina de Eloise. Si esto se sostiene, pregunté, ¿qué sucede? Ella ni siquiera parpadeó. Anulamos retroactivamente sus acciones. Cada dólar que tomaron, tendrán que devolverlo. Hubo una larga pausa antes de que volviera a hablar.
Nunca se recuperarán de esto. Eloy se esbozó una leve sonrisa. No, pero quizás finalmente entiendan con quién estaban tratando. Eloise no perdió el tiempo. Una vez que el anexo fue verificado y presentado, se movió más rápido de lo que pensé que el sistema legal permitía. En cuestión de días, tuve la confirmación del tribunal. Era la única propietaria de la empresa. No el 80%, el 100%, retroactivo al día en que falleció mi abuelo. Habían enterrado ese documento pensando que nunca lo encontraría. Que nunca cuestionaría los términos. Que nunca me opondría. Estaban equivocados. Eloy se presentó un aviso de reestructuración ante el IRS, el Estado y el Registro de Empresas. Era oficial. Sus retiros mensuales no estaban autorizados. Su derecho a cualquier participación en el negocio fue borrado con un solo sello del tribunal. Y lo mejor de todo, ahora debían impuestos atrasados por el dinero que tomaron, casi 1.3 millones de dólares. Así que no los demandé. No de inmediato. En cambio, hice algo peor. Les di 30 días. 30 días para desalojar todas las propiedades de la empresa en las que habían estado viviendo como la realeza. La cabaña del lago estaba registrada bajo gastos de retiro corporativo. Fue el apartamento en el centro que mi hermana convirtió en su set de Instagram, fuera. La casa en Arizona en la que mis padres se alojaban durante los viajes de negocios, fuera. Cada uno de ellos recibió una carta notariada y entregada en mano. Todo lo que decía era, usted ya no está autorizado a residir ni a acceder a las propiedades que se enumeran a continuación. Tiene 30 días para desalojar. Se aplicará la ley ante cualquier violación. Nunca escuché gritos tan fuertes a través del silencio. Esa misma semana, encontré algo más que no había visto venir. Un sobre del IRS. Delgado, pero pesado. Resulta que mi madre había presentado declaraciones de impuestos durante los últimos años reclamando ingresos por consultoría del negocio. No una cantidad pequeña, 6 cifras al año, todo basado en documentación falsa. Había usado membretes antiguos y firmas falsificadas, incluida la mía. Eloise fue quien me dio la noticia después de revisar el archivo. Podría enfrentarse a cargos graves. No dije nada. Simplemente lo agregué a la carpeta, la que estaba construyendo en silencio. 3 días después, los hijos de mi hermana fueron expulsados. Había cancelado los pagos de la matrícula de su escuela privada. Ella no se había molestado en pagar un solo semestre por sí misma en 3 años, simplemente me reenviaba la factura como si fuera parte de algún acuerdo tácito. Se enteró por el sistema automatizado de la escuela. Luego vino el mensaje de voz. Duró solo 5 segundos. Te arrepentirás de esto. Somos sangre. No lo borré. Lo guardé, lo etiqueté como, familia, últimos días. Lo que ninguno de ellos se dio cuenta fue que esto no era venganza. No realmente. Era una reparación. Había pasado años siendo la cinta adhesiva que los mantenía a todos unidos. Usaron mi generosidad como un grifo. Lo abrían cuando lo necesitaban, se alejaban cuando terminaban. Y ahora que estaba cerrado, no sabían cómo respirar. Mi papá intentó enviar un mensaje de una sola frase. Esta es tu familia. Lo estás tirando todo por la borda. No respondí. Nunca me preguntó ni una vez si estaba bien cuando trabajaba semanas de 80 horas para mantener viva la empresa mientras ellos la desangraban como una cuenta bancaria sin límite. El empujón final llegó un martes cualquiera. Recibí una llamada de una amiga en común, uno de esos tipos distantes, adyacentes a la familia, que siempre se creen los pacificadores. Está llorando todos los días, Mónica. Deberías haberla visto empacar. Tu hermana está desconsolada. Casi me lo creo, hasta que la amiga me reenvió accidentalmente una captura de pantalla de un chat grupal. Mi hermana me llamaba mentalmente inestable, diciendo que estaba obsesionada con el control y que planeaba quitarles todo por despecho. No lo entendían. No estaba quitándoles todo. Solo estaba reclamando lo que ya era mío. Se quedaron en silencio después de eso. No más amenazas, no más disculpas falsas, no más visitas sorpresa o últimos esfuerzos para cambiar la narrativa. Solo silencio.
Un silencio tan completo que se sentía como el invierno después de una tormenta. Todo quieto, nada se movía. No supe de mi papá después de que pasó la fecha límite de desalojo. Mi mamá no se molestó en enviar un mensaje de texto cuando la casa de Arizona se vendió oficialmente. Mi hermana borró sus vídeos de despotriques y cerró su Instagram por completo. Y Michelle, supongo que se deslizó hacia algún otro lío familiar del que pudiera aprovecharse. Nunca más me contactó. Para cuando terminaron los 30 días, todo estaba finalizado. Las propiedades estaban cerradas, los servicios públicos transferidos y un cerrajero había pasado por cada dirección. Envié un pequeño equipo a limpiar. La cabaña del lago era la peor. Manchas de vino, tiradores de cajones rotos y una foto enmarcada en oro de mi hermana en el dormitorio principal, como si fuera la dueña del lugar. Dejaron todo atrás. Como si pensaran que yo vendría corriendo a arreglarlo. Todavía no entendían que no iba a volver. La empresa, ahora completamente mía, nunca ha funcionado mejor. Redujimos costos, aumentamos los salarios de nuestro personal principal y duplicamos las ganancias en un trimestre. Y ni una sola persona preguntó por mi familia. Nadie los extrañó. Llevé a mi hija a Nueva York para ver la primera nevada. Patinamos sobre hielo en Central Park, comimos gofres carísimos a medianoche y nos alojamos en un hotel con vista desde la azotea. Una noche me miró y dijo, «Ya no trabajas tanto». Le dije que ahora estaba trabajando en algo diferente. Mis padres solían hablar de la familia como si fuera una moneda, algo en lo que inviertes por lo que podrías obtener a cambio. Pero no es eso. La familia no se trata de quien está emparentado contigo. Se trata de quien te protege, quien está presente, quien escucha. Y ellos fallaron en todo eso. Quizás algún día entiendan lo que perdieron. Quizás no. Solía preguntarme si alguna vez cambiarían. Si uno de ellos aparecería con una disculpa real, si habría un momento en el que finalmente lo entendieran. Pero he dejado de esperar eso. No hemos hablado en meses. Ni una palabra. Nadie se habla con nadie ya. Y quizás sea lo mejor. Por ahora, hay paz. Hay tranquilidad. Hay espacio para respirar y criar a mi hija sin el peso de personas que solo sabían tomar. No sé si habrá actualizaciones. Quizás esto es todo. Pero por ahora, gracias a todos por su atención y apoyo. Puy.